Saludos a los participantes de este foro bicentenario, la poesía revolucionaria en la gesta independentista. Para el equipo de gestión del área de Humanidades, Letras y Artes de la Universidad Rómulo Gallegos, ubicada en Calabozo, es un placer compartir con todos ustedes a través de estas plataformas Telegram y YouTube un contenido interesante en las actividades conmemorativas del bicentenario de la batalla de Carabobo. La poesía patriótica, la poesía revolucionaria. A manera de introducción quiero iniciar diciendo que la literatura es una ventana y también es un espejo, porque desarrolla las ideas y refleja las realidades. A lo largo de la historia, los escritores se han caracterizado por escribir a través de una forma, y esa escritura siempre está fundamentada en un fondo. Ese fondo es una carga de sentimientos, es una carga de pensamientos, es una forma de mirar la vida que les ha tocado vivir. En este sentido, conseguimos que la literatura histórica se fundamenta en personajes, en protagonistas, en sucesos y acontecimientos que se han desarrollado en un tiempo y en un espacio, un tiempo histórico y un espacio geográfico. De allí que la literatura venezolana se caracteriza por ser diegética, es decir, que se fundamenta en la realidad. A partir de 1960, nuestra literatura dio un vuelco y se incorporaron nuevas formas, nuevos estilos que han sido llamados homodiegéticos, pero la literatura de nuestros pueblos originarios de la época colonial y de la época de la independencia se caracterizó por ser una literatura diegética. En este marco, en el devenir histórico de la humanidad, las letras son el reflejo ineludible del tiempo y del espacio en que vivieron y viven los escritores. Esa literatura que nos dejaron muchos que ya partieron y que se convirtieron en clásicos, son una representación narrativa o lírica de esas realidades que les tocó vivir a estos grandes hombres de las letras venezolanas. Gregory Zambrano refiere que en la antigüedad los dioses inventaban las guerras para que los poetas tuvieran motivos para recitar. Verdaderamente que las guerras han propiciado versos duraderos y han hecho célebres las ideas de los héroes. De allí no solo las palabras encendidas, las proclamas y los edictos fueron motivadores de combates o acompañaron largas campañas militares, sino que también han sobrevivido como el testimonio vital, real o afectivo de lo vivido en las condiciones extremas de las luchas por ideales personales. O también han canalizado empresas colectivas de gran alcance como fue la Guerra de Independencia. Para algunos autores venezolanos, las guerras de finales del siglo XIX fueron unas formas naturales de hacer política para estos protagonistas que participaron en las diferentes luchas. De modo que la palabra cargada de intencionalidad artística o movida simplemente por la necesidad de expresar el testimonio de unos hechos singulares puebla un imaginario donde se debaten las angustias, los sueños y las esperanzas. La idea de patria resuena en la palabra potente de los oradores. La vida y la muerte se tocan, suenan las trompetas, se avasallan los territorios, estalla la artillería y corren el sudor y las lágrimas para fecundar la tierra. Es importante destacar que en los diferentes países de América, de nuestra América, en las fechas en que se han conmemorado los bicentenarios de las diferentes independencias de estos países hermanos, se han dejado registros literarios de esos días terribles y definitorios de luchas que formaron parte de esas gestas independentistas en cada una de estas naciones.
En ese marco hay una considerable muestra de poemas que se han recogido en diferentes registros. Hay un texto editado por la Biblioteca Ayacucho que lleva por nombre Poesía de la Independencia, que fue compilado por Emilio Carrilla. Recoge este texto una gran cantidad de escritos de diferentes autores de esa época independentista en cada una de las naciones hermanas. En este texto figuran muchos escritos poéticos que acompañaron estas luchas por la independencia en las antiguas colonias y que revelan el impulso creador de los diferentes soldados, ideólogos que cumplieron también funciones de poetas y que a la vez también fueron luchadores, como por ejemplo tenemos en el caso del mexicano Fray Servando Teresa de Mier, el ecuatoriano José Joaquín de Olmedo, nuestro Andrés Bello, que también dejó varios escritos y que no participó en la gesta independentista con armas, pero que aportó también con sus ideales y con sus escritos. Igualmente vamos a conseguir a Juan Germán Rossi, un guariqueño que recientemente fue exaltado al Panteón Nacional. Asimismo a Bartolomé Hidalgo, a Mariano Melgar y al cubano José María Heredia. Indudablemente que la guerra fue un escenario de actores en donde soldados que en medio de trincheras encontraban un lugar y un espacio de tiempo para dejar junto a sus acciones su voz impresa en el papel. En otros casos, muchos de estos escritos fueron recopilados por otras personas que acompañaron a estos soldados poetas, a estos guerreros en estas gestas. En el caso de Venezuela, el registro de estos poemas dan cuenta de algunas de esas expresiones que, sin buscar abiertamente un sentido artístico, han trascendido por su función ideológica o panfletaria, que tuvieron en su momento y que han llegado hasta nosotros como una huella imborrable de aquellos días. En la poesía patriótica podemos ubicar a los poetas que vivieron la época de la gesta independentista y que participaron, que estuvieron involucrados en esa gran empresa colectiva. También a otros que observaban el escenario desde afuera y que se dedicaron a registrar muchas de esas ideas que cantaban, que recitaban después de las grandes batallas. Y también tenemos escritos de esa poesía patriótica, muestras de esa poesía revolucionaria, escritas por esos escritores que han aupado con su pluma la lucha y han exaltado a esos héroes y a esas grandes hazañas. Por ejemplo, en el caso de Simón Bolívar, muchos escritores se han dedicado a exaltarlo como el máximo héroe de esta gesta independentista. Refiere Arístides Rojas: en la Revolución Venezolana, que tuvo su punto de partida el 19 de abril de 1810, el arte apareció al instante con canciones que se hicieron populares y con elegías en las que se celebraba la gloria de los primeros mártires. Pero lo que dio un carácter único a la revolución fue la poesía popular, las endechas llaneras, las tonadas patrióticas, inspiración del momento, tan llenas de novedad y de gracia en los días en que los contendientes luchaban con ardor en la dilatada pampa venezolana. En estos momentos de lucha había mucho fervor entre cada uno de los que participaban en estos hechos. Sin embargo, las batallas, los combates, los enfrentamientos no permitió morir el arte que vivía en cada uno de ellos y que unos desarrollaron más que otros. Esos que desarrollaron el arte popular, que es el arte que proviene de esa tradición oral, de esa espontaneidad natural de las personas, que forma parte de ese folclore social colectivo que se va construyendo día a día a través de la camaradería, del cuento, de la oralidad, de la narrativa. Permitió pues que estas personas, estos primeros poetas que estaban vinculados a la gesta, fueran transmitiendo
de generación en generación y de grupo en grupo sus visiones de la guerra, la forma de cómo aliviar la guerra. Esas canciones patrióticas también formaban parte de esa motivación por la libertad, por lograr la libertad, por lograr los ideales, los propósitos que habían convenido como colectivo. Se transmitían de un grupo a otro, se cantaban después de los triunfos, incluso hasta después de las derrotas, porque era parte de esa terapia motivacional para continuar la lucha. Y parte de esas endechas llaneras eran parte también de un estilo de cantos de faena que después de las batallas, después de los combates, después de las escaramuzas o de los enfrentamientos, se hacía un análisis de cada uno de los hechos que habían acontecido durante el día o durante los últimos acontecimientos, y de allí salía pues esa espontaneidad, por supuesto, de los llaneros particularmente, que es una característica muy peculiar de las personas de esta región, que son los pioneros en el país de esos cantos de faena. Entonces se propiciaba un estilo de conversatorio o de rochelas entre los combatientes, y salían estas endechas llaneras, esas tonadas patrióticas que han sido recogidas por varios autores venezolanos. Respecto a esto, Jesús Semprún, en un escrito titulado La Revolución de la Independencia y la Literatura, señala que la mayor parte de la juventud de Caracas abrazó con entusiasmo frenético el partido de la rebelión y de aquellos antiguos libertinos que pasaban las noches en vela, sentados al tapete. Salieron nuestros mejores generales, héroes improvisados que corrieron con distinta suerte a dirigir los ejércitos de la República. Todo se nutrió con la vitalidad de la palabra que estimulaba la acción, y en esa palabra había conciencia de la belleza, del buen decir y del arte. Dentro de estos combatientes vamos a conseguir varios escritores que no lucharon con armas propias como otros combatientes, como el caso de Bermúdez, de Urdaneta, de Páez, entre otros. Por ejemplo, conseguimos a Juan Germán Rocio, que fue un escritor que a través de la Gaceta de Caracas, del Correo del Orinoco, contribuyó a la gesta independentista con sus ideales, por ejemplo, con sus pensamientos en su texto El triunfo de la libertad sobre el despotismo, y así otros tantos textos que dejó este insigne guariqueño. También vamos a conseguir a otros como Cristóbal Mendoza, que también se dedicó a aportar con el arte a la lucha. Además de estos que participaron en esa época independentista, esa gesta también propició que escritores posteriores, que nacieron después de 1830, escribieran sus perspectivas sobre esos acontecimientos pasados, algunos para exaltar a los héroes, a los protagonistas que hicieron posible la lucha, que ganaron la libertad para Venezuela y otras naciones, y otros que se dedicaron a investigar y a narrar estos acontecimientos, como por ejemplo vamos a conseguir muchos casos de novela histórica en Venezuela, como Eduardo Blanco, con esa obra titulada Venezuela Heroica, Arturo Uslar Pietri, que es más contemporáneo, que escribió Las Lanzas Coloradas, que también narra una serie de hechos acontecidos en los valles de Aragua, y otros autores que no solamente fueron narradores, también poetas que dejaron testimonio y que aún estas poesías se leen y que tienen que ver también con la poesía patriótica. No solamente podemos llamar poesía patriótica a la que se gestó en el momento, por los participantes, por los protagonistas, sino también a esos escritores que han escrito sobre el patriotismo, sobre la gesta independentista como la máxima empresa colectiva
que benefició a Venezuela y que aún a los venezolanos y venezolanas nos sigue beneficiando, que un grupo de venezolanos en su momento lucharon para lograr la independencia de nuestro país, porque hoy día tenemos la libertad. Ya no dependemos de ese dominio español que perduró 300 años. Hoy día tenemos otros problemas, otras inquietudes, pero que gracias a esa gesta independentista de aquellos que lucharon con la poesía, con las armas, con los escritos, con las diferentes acciones que cada uno de ellos emprendió, hoy gozamos de esa libertad que tenemos todos los venezolanos. Esta literatura patriótica también ha sido llamada por los investigadores literarios como la temática de la patria heroica, escrita por esos poetas nacidos antes de 1850. Muchos de ellos fueron descendientes o parientes de los protagonistas de las guerras de independencia. Estos constituirían la primera generación de poetas que asumieron el pasado reciente como motivo central de sus composiciones, quienes fundaron una escuela literaria que Lubio Cardoso ha circunscrito como seguidora de las enseñanzas de Andrés Bello. En esta patria heroica o literatura de la patria heroica se destacan diversas orientaciones o recurrencias, tales como la exaltación del nativo y la alabanza de la vida en el campo. Son singularmente representativos poemas que corresponden al tema de la patria heroica que cita Cardoso, como por ejemplo los escritos de Luis Alejandro Blanco, de Rafael María Baral, de Jerónimo Eusebio Blanco, de Félix Zublek, de José Vicente Nucet y Amenodoro Urdaneta, y entre otros más que también dejaron aportes en la literatura de la patria heroica. La mayor parte de las composiciones poéticas referidas a la poesía patriótica se recopilaron durante el transcurso del siglo XIX. En el libro Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, escrito por José Félix Blanco y Ramón Aspurua, se reúne un conjunto importante de textos poéticos alusivos a la Guerra de la Independencia. También Arístides Rojas incluyó algunas de estas composiciones en el texto Pasquinadas de la Revolución Venezolana, recogidas también en otra obra de Rojas titulada Leyendas Históricas de Venezuela, publicado en 1890. Igualmente se recuperaron otras composiciones poéticas de tono humorístico y satírico en el libro Centón Lírico, publicado en 1920 por José Machado. Asimismo, el investigador Lubio Cardoso reunió un corpus significativo basado en los libros anteriores y en otras fuentes, bajo el título de Antología de la Poesía Venezolana escrita en la Guerra de Independencia. Este libro fue publicado en 1944, con lo cual daba forma a un anhelo expresado por él en algunos de sus trabajos ensayísticos anteriores, que era reunir para estudios futuros todo ese rico caudal de expresiones poéticas que muchos pueden decir de aquellos largos años de tensiones dramáticas. Igualmente podemos concluir que la poesía patriótica es considerada una poesía revolucionaria porque era una poesía que irrumpía con la tradición existente hasta ese momento en que se comenzaron a fraguar las primeras luchas de toda esta campaña de libertad, de independencia para Venezuela y otras naciones hermanas como Colombia, Perú y Bolivia, y pasó a ser parte de todo ese contingente de acciones, de pensamientos, de liderazgo que se oponía a ese dominio existente en la época, como era el dominio español. Y todo lo que se opone a algo ya establecido
se llama revolución, es revolucionario. Por eso es que las letras siempre se han denominado como revolucionarias, porque conforman una nueva mirada, un nuevo paradigma de comprensión, de acción en diferentes momentos. Es por esto pues que la poesía gestada durante la época de independencia y sobre ella como un hecho que ocurrió en nuestra Venezuela por un largo tiempo, se llama poesía revolucionaria, porque es una nueva mirada de ver esas acciones acontecidas en ese espacio y en ese tiempo histórico.